gracias por invitarme. Ya me copa la idea de poder también como compartir mi métier, ¿no? Eh, Voy a compartirles mi pantalla, así vemos la presentación nueva. Me dicen si la ven bien. Dale. A ver, para, nunca hice esto. Acá está. Compartir. Ahí vemos bien, ¿no? ¿Lo ven? Perfecto. Ok, genial. Bueno, Perfecto. entonces les empiezo a contar más o menos un poco lo que hice para hoy. Lo hice asumiendo que habían visto el primer archivo de macro tendencias, porque básicamente lo que les voy a contar es un poco de cómo fue mi proceso para armar la presentación en sí y cómo fui yo absorbiendo la información que tenía para desarrollar como ese set de 4 tendencias que a nivel conceptual, o sea, cuando lo lees calculo que parece fácil y en cierto punto calculo que debe haber cosas que les parecieron evidentes, pero la realidad es que no todo es tan evidente y no todo es tan fácil, así que más o menos por ahí vamos a ir. Bueno, estoy en la pantalla, no estoy en el... Ay, no me deja avanzar, che. Ahí está, listo. Bueno, primero que nada, quería ir con un par de definiciones, así como muy en plan simple, para no tomarme tanto tiempo en las definiciones, que no sé cuán relevantes son. Primero, la idea de macro tendencias. Yo trabajo en macro tendencias en mi día a día. Hay también micro tendencias y después modas. Las macro tendencias son más longevas y globales, son mucho más amplias, que son lo que vieron en el archivo en sí. Yo desarrollé 4, pero hay muchas más. Agarré yo estas 4 básicamente porque son las que se van a ver acentuadas, aceleradas y profundizadas gracias a la coyuntura actual que vendría a ser esta enfermedad. No la quiero llamar enfermedad porque no es tanto la enfermedad, sino la crisis de salud. Pero también hay micro tendencias que tienen vida mucho más corta, son más localizadas, son un par de años, 2 años, micro tendencias, 1 año. Y después son modas que son cosas pasajeras. Para graficarlo pensé un ejemplo que vendría a ser una macrotendencia, vendría a ser, por ejemplo, la que yo nombré en el archivo, que es Against Acceleration, que es como bajar un cambio, wellness, cuidarse a uno mismo y todo esto. La microtendencia, en ese caso, podría ser las dietas naturales, y la moda son los fermentos. Así como un ejemplo muy claro y fácil. Pero bueno, así como para entender más o menos no sé, la teoría de lo que vamos a estar hablando. Y ahora sí podemos empezar a hablar de lo que fue mi proceso para armar el panorama. Ahí está. Empecé básicamente pensando yo por las mías mucho, colectando, observando y observándome y escuchando lo que me decía la gente. O sea, la realidad es que siempre estoy mirando imágenes, y en un momento las empecé a colectar, me terminé haciendo un tablero, empecé a tomar notas y al final armé un archivo. Lo que ven acá es mi tablero COVID. Ahí estoy escuchando un ruido, no sé de dónde viene. Pasa, mutear el micrófono. Bueno, sigo. El tema es que estas observaciones solas, medio que no son nada. Yo diciendo, bueno, esta imagen me dice algo, pero no sé qué, bueno, estamos todos haciendo home office, sí, ya sé, qué bueno que tengo a mi gata y no estoy sola en mi casa, sí, ya sé. Eso simplemente observar y tomar notas, pero la realidad es que no es lo mismo observar que proyectar. Y yo creo que ahí es donde empieza la cuestión, así como donde para mí se pone más interesante.
y donde me parece que mi trabajo empieza a tomar relevancia. Porque todos podemos decir, sí, bueno, estamos todos haciendo home office o estudiando desde casa, y esto probablemente siga así, obvio. Pero la realidad es que hay nubes conceptuales, y ahí es donde empieza a generarse mi laburo como una herramienta de uso. Entonces yo creo que por acá viene el proceso y ahora empieza a ponerse como, empieza a aparecer la carne. Además, a ver, después de observar y generar mi lista de notas y 1.000.000 de papelitos sueltos y de repente un archivo lleno de observaciones, aparece la abstracción, que es lo que me lleva de la observación así como cruda, por ejemplo, la gente usa barbijo, a un concepto más abstracto que vendría a ser buscamos protección, porque la realidad es que los hábitos en cierto punto representan una búsqueda como más, no quiero decir atávica, pero más profunda del ser humano. Entonces, es encontrar qué está representando este hábito. Entonces, primero abstraigo, después conceptualizo, que es cuando empiezo a encontrar estas constantes y coherencias a través de todas mis notas y abstracciones, y empiezo a encontrar como nubes más de sentido, que en sí son las tendencias, y las puedo resumir en un solo renglón. Hay una que era, lo tengo anotado porque la verdad es que ya ni me acuerdo de tipo la línea, pero hay una que es It's All About Me, que termina siendo el yo se prioriza a raíz de la crisis de salud. Y me parece que ahí empieza a tomar más sentido, porque cuando le pones a ver, no cuando le pones ese título, pero cuando encontrás lo que es la tendencia, las coherencias internas y cómo cada concepto, cada búsqueda, cada necesidad, cada expectativa empieza a tener borde. Y con eso ya es mucho más fácil proyectar, poder visualizar un futuro, cómo evoluciona, qué otras necesidades van a nacer a raíz de eso, qué está pasando hoy dentro de esta nube conceptual y cómo va a evolucionar en un futuro. No sé si se entiende o estoy hablando muy en abstracto. ¿Va Entiende bien? perfecto. Sí, sí, sí. Entiendo perfecto. Una materia de estudio de tendencias, así que nos viene re bien también para eso. Ah, bueno, genial, me alegro. Es divertidísimo el estudio de tendencias, a mí me encanta, qué bueno que se los enseñen. Yo en la facultad, yo estudié en la UBA y mi primera clase fue sociología, y ahí me dijeron que existían las tendencias y fue como un mindfuck. No, de eso realmente no volví. Bueno, entonces avanzo. Ya al tener la tendencia es mucho más fácil generar un escenario. Bueno, están viendo mi coso de Santander, no lo sé borrar. Poder generar escenarios futuros y ver las expectativas y ver todo el desarrollo a futuro de esta tendencia. Y ya con las tendencias, a ver, esto viene más en paralelo a lo que acabo de decir. Lo que yo armé fueron tendencias y contratendencias, son como globos conceptuales que están en diálogo y en tensión, que fue es la forma, me parece, no solo más fácil, sino más real de representar lo que está pasando hoy en día, porque la realidad es que, ¿cómo lo ves esto? Voy a otro ejemplo. Hoy en día estamos todos haciendo home office y viviendo en el universo digital, se amplía el universo digital, eso sería más como el concepto abstracto. Entonces, ¿qué pasa? Tenés como dos respuestas posibles ante esta ampliación del universo digital. O quiero más y mejor, o me quiero ir y quiero volver a algo más tangible, que me aleje, que me dé tiempo, porque también la vorágine del universo digital genera ansiedad. Entonces, ahí tenés estas dos opciones. O el que quiere más digital, no es una cuestión personal, es mucho más global. Digo, vorágine digital, tenés o más digital
o directamente offline, y ahí tenés las dos primeras tendencias, Hybrid Habitat o Against Acceleration. Y lo mismo termina pasando con las dos de abajo, que son una cuestión como de la búsqueda de lo comunitario ante el estar aislado, la pérdida del otro, y un montón de cuestiones así como mucho más emocionales, o yo estoy antes que nadie. ¿Por qué? Porque estoy perdiendo, porque también esta cuestión de el otro me pone en peligro a mí. Entonces son estas líneas que sí, que se paran y se unen, y eso vendría a ser como esta idea de tendencia y contratendencia, que me pareció también que era la forma más fácil de graficarlo. Yo en la primera presentación no lo puse porque tampoco quería que quedara tan largo, como que no pude explicar todo esto del proceso, y esto de que son tendencias en diálogo, bla, 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 porque también necesitaba que fuera lo suficientemente atractivo para que la gente leyera que tiene como 50 slides la presentación, es abundante. Entiendo que podía llegar a ser así como complicado de empezar. Así que eso medio lo tuve que dejar afuera. Pero bueno, voy con la próxima. Que a mí me parece que esto también es interesante, pensando ya en cada tendencia. Cada una tiene su universo, cada tendencia es un universo en sí, dialoga con las otras, pero tiene representaciones propias, y a mí me pareció, y por esto hice tantos collages, darles entidad visual, representarlas, no solo me ayuda a mí a entenderlas y a generarles forma, sino que también ayuda al consumidor, a quien lo está leyendo, le ayuda mucho a entender qué es cada tendencia, y empezar a ver las oportunidades que te puede dar. Y en cierto punto yo creo también que ayuda a encontrar micro tendencias después, porque hay algo que no les dije cuando hablé de tendencia, macro tendencia, micro tendencia, moda, y es que a mí esto nadie me lo dijo, pero es una opinión mía. Para mí la micro tendencia también es una expresión de la macro tendencia. Entonces esto de darle forma a la macro te lleva en cierto punto a la micro. Entonces por eso me parece interesante empezar a darle un universo visual, que también es una de las formas en las que vive la tendencia. Me parece una cosa importante empezar a verla, no solamente a nivel conceptual de, bueno, esto quiere decir que van a esperar, bla, 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 y el nombre que se le da, que puede resultar un poco abstracto. Sobre todo cuando yo pensé el panorama, lo pensé como una herramienta para que la gente use. Y cuando hablo de la gente, hablo más que nada gente que produce sentidos de alguna forma, produce objetos, no sé, emprendedores, empresarios. No lo pensé tanto como para individuos, porque honestamente me parece complicado que un individuo se vea interesado en algo que habla tanto de oportunidades para empresas. Pero sé que hubo individuos que les copó. Pero sigo por acá. Y bueno, me parece que llega la parte de las expectativas, que hablando del panorama como herramienta, para mí las expectativas son la parte más importante, porque realmente no solamente donde está la carne, sino desde donde, por como yo lo veo, es de donde realmente innovás. Cuando entendés qué es lo que va a querer la gente conceptualmente, podés empezar a borrar el objeto e innovar desde ahí. Digo, si la gente necesita protección, pensás, ¿cómo protejo? ¿Cómo puedo proveer protección? ¿Cómo puedo proveer seguridad? Digo estos conceptos porque es lo que estamos viendo ahora con el coronavirus, pero hay un montón de otras cosas, no sé, también podés buscar contacto humano, y entonces ahí se vuelve mucho más desafiante. ¿Cómo proveo contacto humano en un momento en el cual el contacto humano es imposible?
Es una pregunta y ahí tenés que ahondar. Pero también otra cosa de las expectativas es que unen el presente con el futuro. Nuestro presente es de una forma y ya sabemos cómo va a ser nuestro futuro. La expectativa te muestra el camino. Después vos ves cómo lo pavimentás. La expectativa te da una estructura. Y otra cosa de la que te habla la expectativa es de hábitos y emociones. Las expectativas se dan en la confluencia del hábito y la emoción. Digo, hoy tengo ansiedad y estoy acostumbrada a mirar todo el tiempo la computadora. Una de mis expectativas a futuro va a ser encontrar un espacio para no estar conectado. Encontrar un espacio que a mí me libere estas tensiones y esta ansiedad. La respuesta la encuentra el empresario, el diseñador, el marketer, depende de cuál es el rol de cada uno en la vida. Y quiero venir a este ejemplo de la protección porque me parece súper interesante cómo puede evolucionar la solución de esta protección cuando nos hacemos a un lado de la respuesta que conocemos hoy. Es tan amplio, es tan amplio el universo y la creatividad es tan rica que cuando vamos al concepto es mucho más fácil innovar. Entonces, hoy en día la protección, voy al ejemplo del barbijo porque de nuevo es algo de lo que estamos hablando y es algo que vengo pensando yo por las mías hace un montón, pero hoy en día la protección de las vías, ¿por dónde viene? Viene por el barbijo, y todo el mundo quiere el barbijo, y los diseñadores se ponen a hacer barbijos cancheros, modificando simplemente la superficie. Y esa es la respuesta que le dan a la gente. Este ejemplo, Virus Static Shield, me parece súper interesante. Lo desarrollaron unos ingleses, no me acuerdo bien en qué ciudad, me parece que era por el norte, capaz me equivoco. Es básicamente un buff, un cuellito, que tiene en la estructura una suerte de proteína que elimina el virus. Entonces, lo venden carísimo, está a 20 libras cada uno, ya está en distribución, tiene un par de usos, varios usos, se puede lavar y sigue funcional. Me parece súper interesante cómo empieza a evolucionar en otra cosa cuando entra la tecnología. Y el tercero que ven, ya es más como pensando en un futuro, no existe, es un render, una propuesta 3D, es de un diseñador, Joe Doucet, y lo planteé como un potencial mañana. El chabón lo llama Face Shield, no me acuerdo, ni siquiera lo pone en plan máscara, ni barbijo, ni nada de eso. Él encuentra una respuesta más estéticamente agradable y menos rara, en sus palabras, a la necesidad de protección de las vías y de los ojos. Entonces son unos anteojos de toda la cara, más o menos. Sobre todo creo que habló con un científico que le dijo que era mejor la máscara, no sé, pero mi punto es, miren el barbijo y miren el de Joe Doucet. Cuando dejas de pensar cuando te puedes hacer un lado de lo que conoces y te enfocas en simplemente lo que busca la gente a nivel conceptual, puedes encontrar algo mucho más interesante. Entonces, por eso me parece que está muy bueno, por eso me parece que lo más importante de mi reporte en sí son las expectativas, porque hablan de un futuro a nivel conceptual y le abran la puerta a la innovación, es así, no hay otra. Algo que no dije acá y que igual me parece interesante para tener en cuenta es que las oportunidades comerciales que ven en mi presentación también, yo creo que es la parte más educativa, es como darle un poco masticada la información a alguien que puede no tener idea de lo que es una tendencia, pueden no tener idea de cómo, o pueden tener idea pero les resulta un poco abstracto pensar solos cómo traducir la expectativa a algo tangible y real. Me pasó que mucha gente me contactó después de leerlo para agradecerme porque les pareció muy optimista y los relajó pensar en un futuro
más positivo que lo que venían pensando en el contexto pandémico. Entonces, yo creo que eso en cierto punto es por los insights, por las expectativas y las oportunidades comerciales en conjunto. Ver que hay formas de salir de esto a través de la creatividad, yo creo que relaja mucho. A mí al menos me relaja saber que hay un futuro, el hecho de saber que, bueno, dentro de unos meses va a estar todo bien, ok, sigo para adelante. Genera optimismo, que es una de las cosas que también hablé en las primeras diapositivas del panorama. Ahí está. Proyectar el futuro también es ver carencias actuales. Y esto también va en relación al tema del barbijo. La verdad es que el barbijo es feo, es incómodo, se te empañan los lentes si usas lentes. Es cero sustentable, pero cero sustentable. Hoy en día es difícil de conseguir y la realidad es que después no lo vamos a necesitar. Si se van a la mierda produciendo un montón de barbijos, no sé dónde se los van a meter, y lo digo así para no decir malas palabras. Es un mercado súper chico que ya tiene proyectado caer, porque algo que me pasa con el barbijo es que no entiendo cómo la gente, ahora lo empiezo a entender por qué está explotando tanto la producción de barbijos. Lo entiendo porque también, por un lado, la gente necesita hacer algo para no estar como tristes, bajoneados durante el encierro, y por el miedo que tienen a no vender. Entonces, todos empezamos a producir barbijos. Hablo más que nada de diseñadores de indumentaria. También entiendo que la gente quiere expresarse teniendo un barbijo lindo, que también los corre del costado de lo sanitizado, lo médico. En cierto punto es un poco más humanizante, pero hay tantas respuestas desde el diseño al barbijo que me parece que la face mask, esto es mi punto de vista, es la peor. Es realmente la peor. ¿Por qué? Porque la gente no quiere estar deshumanizada. Y la realidad es que es cero versátil, cuando en realidad podés tener un cuello mucho más largo o un pañuelo que sea más fácil de ponerte y es lindo, y después te queda para después de la pandemia. ¿Cuántos barbijos te compras? ¿1, 2? Si estás así como loca, te compras 3. Pero la realidad es que eso es un mercado mucho más chico. Entonces, a ver, la carencia, todas las carencias del barbijo: es feo, no es sustentable, es incómodo. Ahora no se me ocurre más, a ustedes capaz se les ocurren. Entonces, viendo todas estas carencias, empezás a encontrar respuestas como el face shield ese de Joe Doucet, que capaz, yo no sé si él lo puso así, pero imagínate si es desmontable el shield y te quedan solamente los lentes. Mucho más atractivo. Entonces, mi idea del barbijo del futuro, y me parece que acá es donde les puedo dar algo, que es aprender a usar un informe de tendencias en su virtud. Cómo explotarlo al máximo, cómo correrse de esto de para ofrecer protección en las vías hago un barbijo o algo que me cubra la cara. No, hay un montón de otras respuestas. Función actual del barbijo es la protección de las vías, ya lo dijimos. ¿Cuántos cuestionamientos les puedo hacer? En mi opinión, tengo estos. ¿Qué necesito para sentirme protegida? ¿El barbijo me es suficiente? ¿Tiene que ser de tela? ¿Puede ser más cómodo? Esos son algunos. ¿Puede ser más sustentable? ¿Puede ser más barato? ¿Puede ser más portable? La oportunidad. Hay dispositivos de protección. A ver, voy a correr esto porque no llego a leer. Ahí está. Oportunidad. En el futuro vamos a ver dispositivos de protección integrales, que no van a ser solamente para la cara. Entonces, cuando la tecnología entra en el universo de la salud preventiva, trae respuestas mucho más accesibles y no invasivas. Estoy hablando de un futuro un poco más lejano. Entonces, ¿qué podemos ver en vez de un barbijo dentro de, no sé, 10 años, 15 años? Un collar que crea un área limpia de gérmenes, virus y bacterias alrededor del usuario. ¿Cómo? Yo hoy no lo sé. Puede ser, no sé, vibraciones ultrasónicas, no sé, capaz no quiero decir un spray que te
que te sanitice el aura, pero a ver, esta es una idea desde la cual uno también va bajando hasta encontrar una respuesta más asible, pero ¿cuál es el norte? Y lo mismo creo yo que va a ser la desinfección más hogareña. Hoy en día haces las compras y es un bajón porque tenés que llegar a tu casa y sacar todas las compras y sanitizar todas las superficies y sanitizar todas las compras y después sanitizarte vos y volver a sanitizar todo, y en un momento lograste guardar, pero pasaron 3 horas desde que saliste del supermercado. Es una desgracia. Lo que creo yo es que en un futuro va a haber una suerte de sanitización ultrasónica, que abrís la puerta de tu casa y no sé si con un beacon o con qué, se va a activar una sanitización, no sé, unas vibras ultrasónicas, o vaya uno a saber qué de nuevo, y entraste a tu casa y con el solo hecho de cruzar la puerta, se muere todo el virus, toda la bacteria, todo el germen, y ya está, podés seguir con tu vida. Conveniencia, flexibilidad, digitalización, un montón de cosas confluyen ahí, y por sobre todo la protección. Entonces, ¿qué reemplaza al barbijo de acá a 10 años? Un collar. Pensar fuera de la caja, como dirían los angloparlantes. Y ahora les quería traer, así porque asumí que la idea del futurismo es medio atractiva, así que me dieron ganas de traerles como extras desordenados en los que estuve pensando yo, no a raíz de esto, sino a raíz de vivir y de trabajar. Más pensando en el futuro, está como la idea de la propiedad de todos, de todes. Ya no existe más la propiedad propia, digo, la propiedad de una sola persona, porque no tiene sentido, básicamente. Entonces, ¿qué pasa? Copropiedades. Lo nombré en cierto punto en el panorama, hablando de el co-living, que es algo que para mí es súper interesante y algo a que prestarle atención. Dentro de unos años, la mayor parte de las cosas van a ser compartidas. A ver, el auto no tiene sentido tener un auto para 1 o 2 personas. Capaz, dentro de unos años simplemente compartís el auto con tu grupo de amigos, y ya está. O no lo tenés y solamente rentás uno cuando tenés que ir, no sé, a Zona Norte a comprarte plantas. Ejemplo. Otra cosa que me parece súper interesante, y no sé si se está hablando mucho, es esto de la vida tan digital, no solamente de los niños, sino de los padres, cómo desarma un poco como que desarticula los vínculos de cara a cara. Entonces ahí va a tener que haber un poco de educación, de alguna forma, en el vínculo face to face. Después, puro placer, una búsqueda de indulgencia absoluta después de todo esto y un montón de otras cosas horribles. Entonces, esto combinado con la idea de conveniencia, el consumidor va a buscar cosas que ya estén resueltas y que sé que van a salir bien. Un pack, no sé, un pack de puro placer, poner ese nombre. Me vienen a buscar a mi casa, me llevan a comer, me llevan a hacer ejercicio, me dan la ropa, todo resuelto, sé que la voy a pasar bien, vuelvo a mi casa, como nada de tener que pensar a dónde voy a cenar y qué película voy a ver. Les di un ejemplo muy básico, pero por ahí, por ese lado. Y después otra cosa que a mí me divierte es la idea de una moda sin microtendencias, que para mí es a raíz de tanto espacio para el yo y la descalendarización de la moda, gracias a esta ralentización de la vida en general. Estas dos cosas juntas, no lo digo yo sola, lo dicen muchos especialistas, va a darnos una moda mucho más libre, donde uno se va a poder guiar a través de su deseo propio y no tanto a través de lo que se usa. Me parece súper interesante y seguro que va a impactar a otras industrias también. Y última presentación, 2 productos que a mí me parecen súper interesantes. Primero voy con el de la derecha, porque tengo ganas, Dacetix, es chileno,
tuve que escribir hace poco para el laburo sobre estos. Es rarísimo, a priori me da asco, capaz ustedes también. Es un desinfectante para alimentos y superficies. Lo leí, no sé si un mes y medio antes de que arrancara la cuarentena, cuando todavía el coronavirus era nada, está del otro lado del océano. Arrancó la cuarentena, se pudrió todo y dije, mira, no estaba tan mal. Es la tesis, no sé si de maestría, de un ingeniero chileno. Se la compró de toque una empresa muy grande, un grupo grande, no sé si multinacional, y lo están produciendo. Mata bacterias, lo podés tirar sobre superficies y se lo podés tirar a la comida. Está pensado como para el sector gastronómico. Al principio me parecía una ridiculez y la verdad es que viendo cómo avanza toda la pandemia y las dificultades que se plantean para volver a abrir restaurantes, mismo la sanitización que hablé hace 2 minutos de la comida cuando llegamos a casa, digo, ok, esto es un extremo, pero ¿cómo puede evolucionar de una forma que nos genere menos horror para pensar? Y después este dispositivo, Mirror, el espejo, me parece espectacular. Se adquiere por suscripción, cuesta creo que $49, 49 euros, no me acuerdo. Es un espejo, pero también lo prendés y tenés clases de lo que quieras, fitness, yoga, pilates, lo que quieras. Entonces, habla de esto de la hibridación espacial, de estar en tu casa y estar en todos lados, cuidando tu estética. Me parece súper interesante cómo puede afectar esto en la idea de omnicanalidad. No sé, me parece que es un ejemplo para tener en cuenta y para observar. Sobre todo, más allá de la hibridación, es súper interesante también el hecho de que se adquiera por suscripción y no que tengas que comprarlo. De nuevo, volvemos. La idea de propiedad, ¿dónde queda? No lo sé. Y con eso ya estamos. No sé si me extendí de tiempo o si lo hice... Tremendo. Excelente. Bien de Tremendo. tiempo. Muy bueno. Bueno, espero haberles despertado algo. No, sí, buenísima la presentación.